erramos tanto, no erramos en la manera de pensar, no solo en la manera de vivir, erramos en tantas cosas y Él murió por todo eso. Y me encanta de que también, como decíamos en la oración, haya sufrido el no sentir la presencia. Bueno, a nosotros nos da la sensación de que si no se nos encrespa la piel, Él no está, ¿sí? Y Él siempre está. Él no nos abandona. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a celebrar la resurrección, ¿sí? Como decía recién Cristina, ¿no? Estamos justamente en una fecha que conmueve prácticamente a todo el mundo cristiano, ¿no? Y como que le forma una atmósfera, ¿no? Para poder desarrollar lo que piensa, lo que siente, ¿no? Vemos que la gente, según su credo, se agrupa, ¿no? Para poder demostrar su fe. Ayer estuve de peluquería, como ustedes verán. Se les fue la mano a la peluquera. Y, y escuchaba, ¿no? Las personas que estaban allí, las otras mujeres que estaban allí, diciendo que estaban apuradas, ¿no? Porque querían ir a la procesión y hablaban sobre los distintos rituales que se hacen en una procesión, ¿no? Recién yo me enteraba, por ejemplo, en la conversación de algunas cosas. Ellas hablaban, por ejemplo, dice que la procesión de la Legión, yo no sabía que estaba separada por nombres, y ella decía, ¿no? que emotivo, y la mujer lo contaba tan emocionada, ¿no? Ella decía, se me pone la piel de gallina cuando veo la ceremonia esa, ¿no? Y me quedé pensando, ¿no? Cómo somos tan emotivos, o sea, cómo nuestras emociones, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros creemos, nuestras emociones afloran, ¿sí? Yo quizás si viera eso no me afloraría esa emoción. Es más, recuerdo haberlo visto de chiquito y hasta me dio miedo por las capuchas y todas las cosas que hace. Entonces me daba cuenta de que hay un anhelo, ¿no? Como decíamos en la canción, de querer agradar a Dios o de querer sentir la presencia de Dios, y no todos lo sentimos igual o no todos lo pensamos igual. Pero detrás de todo esto, de que sabemos de que Cristo murió por nuestros errores, y los errores son muchos, una de las cosas que me llama la atención de la Escritura, de lo que dice en cuanto al sacrificio de Cristo, es el final del sacrificio. ¿Sí? Vamos a ir al versículo para que usted me pueda entender. Eso es lo que se celebra hoy, la resurrección, ¿cierto? Hoy celebramos resurrección. Entonces me llamó la atención, fíjese, el primero es primero a los Corintios 15. Fíjese cómo nos diría allí. Es 15:14. Fíjese, préstele atención. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Dos cosas vanas si Él no resucitó. O sea que no es solamente lo que Él hizo de morir por nosotros, sino que lo que tiene más valor en sí es que Él resucitó, ¿sí? O sea, si Él hubiera hecho todo lo que hizo, vino a mostrarnos el poder de Dios, de que Él sanaba, de que Él restauraba, de que Él podía hacer tantas cosas, pero si Él no hubiera resucitado,
sería vano. Vana lo que uno dijera y vano lo que uno creyera, ¿sí? Por eso tenemos que prestarle atención que hoy para nosotros es un día muy especial, ¿sí? Pero como decía la diaconisa Cristina, no solamente tiene que ser este día. Cristo ya resucitó, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entonces echarle mano a la resurrección. Porque fíjese que aparte del cristianismo, tenemos otras religiones o ideologías, ¿no? Donde nos pueden ayudar en tantísimas cosas, ¿sí? Pero ninguno de ellos resucitó, ¿sí? O sea, tenemos a muchas personas que en realidad hicieron bien al mundo, dejaron un buen fundamento para la vida, unos buenos consejos, una buena dirección de vida, pero ninguno de ellos resucitó. Él es el único que resucitó. Por eso es tan importante que le prestemos atención de que Cristo sobrepasa a todo lo demás, pero tiene que ver con esto de la resurrección. Fíjese que no solo para ellos, sino para nosotros mismos, de tener en cuenta la resurrección. Porque si no, mi fe es vana. Si yo no presto atención de que Él resucitó. Y vano sería todo lo que pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque sería vano, ¿qué es? Algo que no tiene qué. Claro. No tiene contenido. Fíjese, miremoslo porque ambas cosas, la predicación y la fe. La predicación y la fe está simbolizada en las Escrituras como una semilla. ¿Vio? El sembrador salió a sembrar, predicación. ¿Sí? O la fe es como una semilla que se siembra y después se hace un gran árbol. Imagínense esas dos situaciones, semillas, que sean vanas, que adentro no tenga nada, que esté vacío. Lo que siembro no me va a dar nada. Vayamos a la fe. Lo que siembro no me va a dar nada. Entonces lo que estamos viendo es algo que estaría nulo o no tendría sentido si no entiendo resurrección. Sería en vano de que nos hubiéramos juntado hoy acá o nos juntáramos en cualquier parte del mundo si yo no entiendo resurrección. Estamos hablando de una nueva vida, ¿verdad? Entonces yo quiero que me entienda esto. Vamos a ir a al primero no. Efesios 2:6. La idea de un Cristo resucitado, nosotros sabemos que tenemos una futura resurrección y no la podemos perder. La resurrección de los muertos, ¿sí? Pero antes de eso nosotros tenemos otra resurrección y es imprescindible que la tengamos en cuenta. Imprescindible. Fíjese, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Estamos resucitados ya? Está en tiempo pasado. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más? Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso se abraza o se toma por fe, ¿cierto? Yo tengo que creer, Él ya resucitó y también me resucitó a mí. Incluso antes de que lo conociera, ya me resucitó. Yo ahora lo que tengo que hacer es creerlo, ¿sí? Y hacerlo real. Lo que estaba invisible, poder hacerlo visible. ¿Cómo hago visible de sentarme en lugares celestiales? Es obvio que es espiritual, ¿sí? Nos sentó allá arriba para que no anduviéramos sufriendo todo el tiempo acá abajo. Pero eso es un estado espiritual, es una dimensión, como decía ayer Juancito. Es una dimensión donde yo tengo que aprender a entender de que es mi lugar, es mi sitio. Él lo hizo para que yo me sentara allí. Pero ya estoy sentada. Lo que lo tengo que hacer es visible. Que se vea que estoy allí y no arrastrándome por la tierra. Esto es algo espiritual. Ahora fíjese, la Biblia nos habla mucho de esto
en el sentido de que, por ejemplo, nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Dice, en lugares celestes, o sea, que por más que estamos con los pies sobre la tierra, esa lucha interna que tenemos permanentemente, interna o externa, porque ayer nos presentó a alguien en la vida, vio que a veces tenemos conflictos con alguien, ¿no? Pero ese conflicto que se me puede haber materializado en una persona, no tiene que ver con una persona, porque no es carne ni sangre, es un principado, una potestad o un gobierno sobre mi vida, con lo que yo estoy luchando. Y dice que está en lugares celestiales. Por más que yo estoy en la tierra, es ese principado o eso con lo que yo estoy luchando, ya sea materializado en una persona o un conflicto personal adentro, es algo que no me deja arribar a los lugares celestiales. No me deja sentarme y ponerme en el lugar que Cristo preparó para mí. Lo ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que yo me siente allí, porque ese es mi lugar. Es un estado espiritual, pero es un estado y es un estado real. Necesitamos experimentarlo. Pero fíjese cómo nos cuesta sentarnos en el lugar, porque permanentemente estamos en una lucha, en un plano menor. Un plano menor. O sea, no llego al tercer cielo a sentarme donde está Cristo sentado, decía el versículo. Y fíjese, si seguimos añadiendo otras partes de la Biblia, ¿a qué se sentó Cristo allí, a la diestra de Dios? ¿Se acuerda para qué? ¿Para qué? Para poner todos los enemigos debajo de sus pies. Entonces fíjese dónde estarían mis enemigos. Si yo logro sentarme en el lugar donde Él quiere que verme sentado, mis enemigos ya no serían un problema de tú a tú, ¿sí? Sino que ya estaría dominado. Ya está, no es que no tendría problema, lo que me está diciendo no es que no vas a tener problema, pero los vas a tener controlados. Y fíjese que dice todos tus enemigos, o sea que permanentemente se va un enemigo y vuelve otro, y se va un enemigo y vuelve otro. Siempre habrá un problema. El asunto de que yo pueda tener el problema bajo mis pies. Bajo mis pies. Por eso es importante que yo pueda entender lo que es la resurrección. Me voy a volver al principio. Usted quédese ahí, pero yo me voy a volver al principio. Si yo no entiendo resurrección, mi predicación es vana. Y es vana mi fe. No tiene el contenido del para qué. El para qué. Fíjese si nosotros nos quedamos con rituales que nos ponen la piel de gallina, el ritual que sea, no me voy a ir al ritual que hacen otros, rituales que nosotros no hacemos, me voy a ir a los rituales que nosotros sí hacemos. Porque nosotros también los evangélicos tenemos rituales, tenemos un montón de rituales, si no es así, no es de Dios. Como decía la maestra hace unas semanas atrás, si no cantamos primero, no es de Dios. Si no recogemos la ofrenda a la hora que tiene que ser. O sea, somos ritualistas. O por ejemplo, el venir a la iglesia. No deja de ser un ritual. Importante, importantísimo. Pero si yo me pierdo la idea central de para qué, es vano. Vana la predicación y vana la fe. Por eso necesito saber el para qué. La idea de Dios era que yo me superara de las cosas. Fíjese, nos vamos a retroceder unos versículos. Váyase al verso 2. Él nos sentó en los lugares celestiales. Él ya lo hizo. Pero fíjese cuál es el asunto en nosotros a veces. Póngame el verso 1 para que vea que habla también de resurrección. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso más abajo dice, nos sentó en lugares celestiales. Pero el verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando yo no es que tengo que obedecerle al Señor en mi fe, porque a veces nos da la sensación que obediencia es llegar a horario, que es fantástico, hacer las cosas bien, que hay que hacerlas excelentes, sino creerle. Es en la fe, es en creerle. Yo me he sentado en lugares celestiales. Si yo no asumo el lugar, si yo no me pongo en mi lugar, estoy siendo un desobediente y estoy en la misma calidad que antes. Ahora como hijo, porque me identifico como hijo, porque voy a la iglesia, pero estoy en desobediencia, porque aún sigo en las potestades que están entre medio de lo que Cristo quiso hacer conmigo, sentarme en una posición donde todo lo que es enemigo mío, que se me iba a ir aclarando justamente por estar en el tercer cielo, se me iban aclarando todos los enemigos iban a pasar a estar bajo mis pies, ¿sí? Ayer nos mostraba Juan cómo el águila dice, se sube a lugares altos, ¿cierto? Es una de las aves que más supera las alturas. Y tiene un gran enemigo que era el buitre, ¿no? El buitre. Y él nos mostraba cómo el buitre viene a querer despedazarlo, ¿sí? Y se le sube encima y quiere destruirlo. ¿Y qué es lo que hace el ave? El águila sube más arriba, porque más arriba ese enemigo ya no tiene las mismas fuerzas que antes. Entonces la manera en que nosotros tenemos que entender cómo se pelean las cosas. Él ya resucitó. ¿Por qué hacemos vana nuestra fe? ¿O por qué hacemos vana la predicación? Póngame el verso. Mayormente tiene que ver con deseos nuestros, voluntad nuestra y pensamientos nuestros, ¿sí? Tiene que ver con todo eso. Eso es el príncipe de la potestad del aire y no nos deja sentarnos en los lugares que Cristo preparó. Él ya resucitó. Por eso es importante que yo pueda entender resurrección. ¿Sabe que la idea de que no quedarnos en lo que es ritual es importantísimo? Todos los rituales que Dios planteó, todos tenían un motivo, todos tenían una intención. Nunca las cosas fueron por gusto, pero los seres humanos siempre lo llevaron a quedarse en los rituales. Fíjese cómo le hablaría un profeta Isaías a su pueblo en el capítulo 1 de Isaías, en el verso 13. En el verso 13 dice: no me traigas más vana ofrenda. Otra vez utiliza la palabra vanidad. No tiene contenido, no tiene sentido. Lo que me están trayendo es que no sirve. No sirve. Por eso es importante que nosotros entendamos que ustedes saben que ellos tenían un plan de ofrendas y de cosas, pero todas tenían un sentido. Lo había demandado él, pero todos tenían un sentido. Traer las cosas sin un sentido es vano. Es vana mi fe, es vano lo que digo, es vano lo que enseño, es vano lo que aprendo. Es vano, no tiene sentido. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Fíjese, aunque nos reunamos, dirá el Señor, ¿para qué se reúnen estos? No tiene sentido, es vano. Es vano. ¿Que sabe el Señor que esto tiene un proceso? Claro. Claro. Porque Él tuvo su tiempo para resucitar, ¿cierto? En 3 días. Pero no puede pasar tanto tiempo en nosotros. La necesidad de, fíjese cómo diría más arriba, póngame el verso 11 creo que.
Esto era todo ritualista. Nosotros tenemos que saber de que tenemos que perder el ritualismo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros, cebo de animales. Bueno, sigue, póngame este. Dice verso 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? La pregunta es, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Él lo demandó. El pueblo podría haber dicho, Señor, si vos nos demandaste que trajéramos bueyes, carneros, que trajéramos esto, que trajéramos incienso. Y la respuesta es, pero no tiene el contenido para lo que yo lo pedí. Todo tiene que tener su contenido. No puedo hacer las cosas por costumbre. Tengo que saber que siempre que se me haga una costumbre, cuando lo hago por costumbre, puede que a veces lo haga y cuando no lo hago me da igual. No lo hice, pero me da igual, porque no le entiendo el contenido. Porque no le he dado la importancia a lo que hay dentro de lo que Dios quería que hiciera. Que mayormente todo lo que Dios me pide es que lo haga con amor, primeramente. El que lo hace con amor no se confundiría en nada. Lo que hace, lo hace por amor. Pero si no, puede que a veces lo hago y si no lo hago, no, si da igual. No da igual. Pero hacerlo y hacerlo y hacerlo y no hacerlo con el contenido que tiene que tener es vano. No me traigas más vana ofrenda. Y no, cuando decimos ofrenda no estamos hablando solo lo que va a parar ahí. Todo lo que le doy a Dios. Todo lo que le doy a Dios. Si nos da igual es vano. Sin la resurrección, vana es la fe y vana la predicación. Perdemos tiempo. Pero la idea no es que, se pierde tiempo en la iglesia. Porque ¿sabe qué? Yo he escuchado esa frase a mucha gente que amo, que adoro. Se pierde tiempo en la iglesia, no voy más. Es cierto, si las cosas que estoy haciendo son vanas, se pierde tiempo. Pero la idea era no hacerlas vanas. La semilla tenía que tener el contenido que tiene que tener. Fíjese, cuando Jesús habló de resurrección, lo profetizó en un par de oportunidades que voy a citar ahora, lo hizo más veces, pero voy a citar un par de veces que me interesa lo que dice. Juan 2:19. Fíjese que es importante saber de que Él resucitó y que nos sentó en lugares donde otro no me podría haber sentado. Por más que me den los mejores consejos o me hagan poner en posiciones de concentrarme y de meditar y todo lo demás. La idea es que yo me siente donde me tengo que sentar. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué templo se refería? A su templo, ¿cierto? Él estaba hablando de sí mismo. Los judíos se creían que estaban hablando del templo de piedra que ellos tenían ahí. Pero él estaba hablando de sí mismo. Pero fíjese las palabras que utiliza. Derribar este templo y en 3 días lo levantaré. No dice mi Padre lo va a levantar o el Espíritu Santo lo va a levantar. Lo levantaré. Es importante saber de que hay cosas que le van a pertenecer a otro. Darme un buen consejo, animarme, fortalecerme, pero levantarme, ¿a quién le corresponde? A mí mismo. Él dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. No dijo, mi Padre va a venir y me va a levantar, aun cuando la Biblia dice que el Dios lo resucitó. Pero él estaba dispuesto a levantarse. O sea, él sabía
de que nada lo podía derribar. Y es algo de lo cual el Señor quiere que nosotros entendamos. Hay un montón de cosas que vienen a nuestra vida a derribarme de la forma, de la manera en que quiera venir. El asunto es de que yo tengo que decir, lo voy a levantar. A lo mejor no me puedo levantar en el momento porque el derribo ha sido grave, ¿cierto? Hay cosas duras, hay cosas que son tremendas para nuestras vidas. Pero Él se tomó su tiempo. 3 días, que es la mitad de un ciclo, la mitad de un tiempo. Porque en la Biblia todo se mueve por ciclos, mirábamos la semana pasada. Un ciclo completo son 7. Él en la mitad del tiempo lo levantó. Nosotros quizás podamos tomarnos todo el tiempo. El asunto es que nos levantemos. El levantarnos nos corresponde a nosotros, hermano. El consejo, la predicación va a venir, el ánimo de otro hermano, vamos, que vos podés. Con ánimo podemos levantar a cualquiera, pero se va a volver a caer porque eso tiene que venir de adentro. Es resurrección. Es resurrección, no es levantamiento de personas, es resurrección. Estamos hablando de una nueva vida, de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad que Dios quiere que yo tenga. En 3 días lo levantaré. Y yo tengo que entender de que es importante que eso yo lo comprenda. ¿Sabe que en el contexto de esto, después léalo usted, el contexto de esto, es cuando él entró al templo y se acuerda y empezó a derribar las cosas y qué sé yo. Y se nombra algo que estaba escrito con respecto a eso. El celo de tu casa me consume. Y después él sale con esto, ¿no? Derribad el templo y en 3 días, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el contexto nos está diciendo que había un celo por la casa de Dios. Entonces, una de las cosas que a mí me tienen que ayudar a decir, hagan lo que quieran, derríbenme, que yo me voy a volver a levantar. Porque si hay algo que me produce celo, es que soy la casa de Dios. Soy la casa de Dios. Entonces me voy a levantar. Me pase lo que me pase, me digan lo que me digan, me provoque con lo que me provoque. ¿A todos nos pasa lo mismo? No. ¿Todos somos tentados con las mismas cosas? No. ¿Pero todos somos templo de Dios? Sí. ¿Y por todos murió? Sí. ¿Y por todos para que nos sentáramos en los lugares celestiales? Sí. Para que tuviéramos a todos los enemigos debajo. Enemigos han habido y vendrán siempre, pero tienen que estar bajo mi control. No puede ser que el enemigo me controle. No hay ninguna manera de control del enemigo sobre mi vida. El celo de tu casa me consume. Derriben este templo y yo lo voy a volver a levantar, aun cuando tenga todo el sistema en contra. Y ahora ya no hablo de mi templo, hablo de la casa de Dios como iglesia. También la sociedad misma quiere derribar. Pero la iglesia también se tiene que levantar. Y hay algo que la tiene que provocar, el celo. ¿Sabe qué? Si hay algo que estamos perdiendo en la iglesia es celo. El celo de la casa. Tenemos celos humanos. No me gusta así, a mí me gusta así, y como no me gusta así, no me gusta así, me voy a otro lugar. Y como tampoco lo hacen a mi manera, eso no es celo de Dios. El celo de Dios, desde que pase lo que pase en la iglesia, tiene que seguir funcionando. Por eso yo tengo que saber cómo funciona la iglesia. Cómo se puede seguir manteniendo. Y no es con una predicación que sea vana, ni una fe que sea vana, ni con vanos sacrificios o vanas ofrendas. Tiene que ver con que yo me crea y supere las situaciones.
supere situaciones. Sabe que hoy por hoy tenemos consejos y buenos consejos de muchas partes de la sociedad. Así como hay consejos fatales y horribles y que ya se están metiendo en las iglesias, en las escuelas, también tenemos buenos consejos, ¿sí? Pero que me sienten en los lugares celestiales o que me hagan tener celo por la casa de Dios. Celo por la casa de Dios. Soy templo de Dios, pero también tengo celo por la casa de Dios. ¿Sabe que ese celo que tenía Jesús por la casa de Dios lo tuvo también el apóstol Pablo? Él dice que su problema o su preocupación era por todas las iglesias. No decía él, esta es mi iglesia y la voy a cuidar. No, él tenía preocupación por todas las iglesias, porque en realidad todas somos uno. Entonces mi mentalidad, pero solo una mentalidad de tercer cielo, sentados allí a la diestra del Padre, donde nos corresponde estar sentados, vamos a tener no solo celo por mi casita y cuidar mi casita de la manera que tiene que ser cuidada, que usted sabe que la casita esta funciona por esto, mayormente funciona por esto. Si esto no funciona bien, lo demás no funciona bien. Por eso mis pensamientos tienen que ser direccionados y guiados por Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Porque los enemigos empiezan por ahí. La Biblia dice que hemos sido enemigos de Dios en nuestra mente. No en la conducta, en la mente. Porque la mente hace mi conducta. Mi conducta la forma lo que yo pienso. Pero a veces lo que pensamos no está mal, como esta mujer que se le encrespaba la piel porque iba a estar en una liturgia donde estaban las legiones allí todas preparadas, ¿no? Y es bonito y es emocionante para ella, es su fe. Pero hay fe vana, por eso quiero que nosotros podamos entender fe. Porque ahora no se trata de que miremos, ay, qué fe vana tiene aquella gente. No, qué fe vana puedo tener yo, incluso estando acá y pastoreando un lugar. Necesitamos aprender a mirarnos nosotros mismos. Otra de las cosas que dijo Jesús, hablando de su muerte y resurrección, era importantísimo que hubiese una resurrección. Lo vamos a platicar enseguida ahora mismo, ¿no? Primera los Corintios 11, 25. El examinarme a mí mismo, como dice la palabra, es imprescindible. Por eso el Señor, cuando sirvió la Santa Cena, Él sirvió la Santa Cena y Él estaba preparándolos para decir, yo lo voy a hacer por ustedes, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y es imprescindible que ustedes tengan en cuenta la resurrección. Él nos dejó la Santa Cena porque dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. ¿Sí? Tanto del pan como de la copa, en memoria de Él. En memoria de Él. No nos olvidemos de hacer memoria de que Él murió y resucitó para sentarnos en el lugar donde tenemos que estar sentados. No dejemos de hacer de esa memoria. Y fíjese que todas las veces yo le agregaría, porque me gustó una prédica que tuvo un consiervo mío hace unos días atrás, y él decía, todas las veces que lo necesitáramos. Porque a lo mejor yo no necesito recordar todo el tiempo de que Cristo murió por mí. Pero a veces cuando yo no me examino a mí mismo y estoy más bien examinando a otro, ¿vio que en el contexto dice que nos examinemos a nosotros mismos?
está un poquito más adelante. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no al otro, no al buitre, no examinemos al buitre, examinémonos a nosotros mismos. Todas las veces que ustedes lo necesiten, acuérdense que yo lo he hecho por ti, por aquel y por todos murió. Entonces, todas las veces que lo necesiten, háganlo. Y por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Un poquito más, a ver. Muchos enfermos debilitados entre vosotros. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿sí? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Fíjese, acá hay un montón de cosas para entender, pero por ejemplo, voy a ir de atrás para adelante. ¿Cuál es la condenación del mundo? ¿Usted sabe cuál es la condenación del mundo? Lo dice también la Escritura. Después lo lee. Está en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en el versículo 15, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, un poquito más abajo, dice que el Señor vino al mundo, ¿sí? Enviado por el Padre, y el mundo no le conoció y el mundo le despreció. O sea, si yo no entiendo para qué está, sigo condenado. O sea, sigo condenado porque no sé a qué vino Él. El mundo está condenado por eso, porque la luz vino al mundo y el mundo no lo acepta, no quiere esa luz, quiere vivir en las tinieblas o en su propio pensamiento, en sus propias intenciones, en sus propios sentimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo no pienso como Él, otra vez estoy pensando como el mundo. O usando versículos que hemos citado ya, estoy en la corriente de este mundo, pero no puedo pasar y sentarme donde Cristo quería que me sentara. Por la corriente de este mundo. Condenado por mi propio pensamiento, si la condenación del hombre está en que piensa lo que bien le parece, siente lo que bien le parece. O juzgando a otros, ¿sí? Y paso a ser juzgado por el mundo. Vamos a dejarlo eso. Pero la idea es examinarme a mí mismo todas las veces que lo necesite. Yo hoy me voy a poner a pensar, ¿necesito recordar que Él murió por mí y por todos? A lo mejor no lo necesito porque ya lo tengo claro y ya lo sé vivir. Porque la cosa es que lo sepa vivir. Porque si no, la fe es vana. Y la predicación fue. O sea que no va a brotar o no va a dar el fruto que necesitamos que dé. Y el resultado, no solo voy a terminar siendo condenado con el mundo, con mi mismo pensamiento, sino que termino en estas condiciones, enfermo, debilitado o dormido, en el área en que sea. Porque a veces no tengo fuerzas para nada, es que me siento débil, no me puedo levantar. Tanto física, emocional o espiritualmente. Debilitado, enfermo, física, espiritual o emocionalmente. Dormido o en cualquiera de las tres áreas. Necesito esto, pero para recordar, porque esto es un ritual. Si yo tomo la Santa Cena o no tomo, vio que algunos no la toman, es un ritual. Es un ritual. Acá la cosa, si yo eso no lo hago con el sentido que tiene que llevar, lo estoy haciendo en vano. Es vano. Esto se trata de fe. Esto se trata de fe, de creerle a Dios. Y sí, Señor, me voy a levantar. Y ya voy a dejar de pelear con los otros, sean buitres o sean lo que sean.
y me voy a poner en mi lugar. Porque es la manera en que el Señor después me asegura de que todas las demás cosas van a ir siendo controladas. Todas. No hay ninguna que me vaya a poder. Todas van siendo controladas. Pero voy a tener que seguir ascendiendo. ¿Sí? Amén. Vale. Vamos a leer un par de versículos más. Salmo 60, 11. Otra cosa que es vana es de esperar de que los hombres hagan algo por mí. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Los hombres, por ahí estoy esperando que me ayuden y me defraudan. Pero por más que no me defraude, hay cosas que el hombre, por más que quiera, no lo puede hacer. El levantarlo, el resucitarlo. Ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Consejos formidables, consejos fantásticos. Usted va a Facebook y hay gente que con unas filosofías geniales, 5 minutos te levanta. La resurrección, solamente Dios. Es distinto. Es distinto. Hoy me levanté con una gana, con una fe, hasta resucitado. Es distinto. Es distinto. Los hombres nunca me van a poder ayudar porque están en la misma condición que yo. Entonces solamente de Dios puedo tomar la promesa, ¿sí?, de que Él ya resucitó y está sentado en lugares celestiales y me sentó, ya está, ya lo dijo Él. O lo creo y lo hago visible, porque seguramente acá estoy peleando contra un montón de cosas, pero lo tengo que hacer visible y sentarme en esos lugares para que lo demás ya no me pueda. Porque tengo enemigos de todo tipo y de toda clase, ¿sí? Mayormente, póngale el Strong, mayormente tengo un enemigo que es en común en todos, ¿sí? Porque si vamos a buscar enemigos, ¿sí?, el de encontrarme en estrecho, ¿sí?, aflicción, pero la mayoría de las palabras tienen que ver con angostura, ¿sí?, estrechamiento, estrecho. El de sentirme que no puedo salir de allí. Sentirme estrechado, o sea, no me siento libre, no me siento lo que Él dice que yo puedo estar, o lo que canto, o lo que debería ser. Me siento ahí apretada, vivo en una apretura por distintas cosas y no tengo la libertad de poder moverme como Él quiere. Los hombres no me pueden ayudar. Vamos a ir rápido a otro versículo. Filipenses 3:13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No sé a cuántas cosas usted lo ha aludido a esto, ¿sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a la meta. Pero en realidad de lo que está hablando Pablo tiene que ver, a ver, súbame hasta el verso 10. Fíjese de lo que está hablando Pablo. El 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y aclara, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. No lo he alcanzado, pero no está hablando de una resurrección del cuerpo. Fíjese, si no, no diría, chicos, yo no lo he alcanzado. Más bien, si estás ahí, más bien que muerto no está y resucitado no está. Está hablando de ese potencial de hacer proezas, como decía el Salmo, ¿sí? Él sabe que todavía no lo ha alcanzado. Pero una cosa hace, prosigo. A lo mejor todavía no me siento ahí, no me siento sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, todavía estoy batallando con un montón de cosas, pero voy a la meta. Mi meta es esa, me voy a sentar donde me tengo que sentar, mis enemigos tienen que terminar donde tienen que terminar, ¿sí? Porque me tengo que superar a todas las cosas. Amén. Y nunca se olvide, se me apagó. Nunca se olvide, volvamos al primer versículo del 15, de que muchos me podrán ayudar con muchos consejos. Con muchos consejos, con denuedos mejor que el que pueden tener alguien en la iglesia, porque con una facilidad de palabra uno encuentra psicólogos, filósofos y de todo tipo de cosas por allí, incluso científicos que me ayudan a superarme. Pero lo que necesitamos es esto que nos hace resucitar por dentro. Decía, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Váyase al verso 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Los más dignos de lástima. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo que quiso hacer es realmente levantarnos y restaurarnos para que seamos hombres y mujeres de Dios, justamente de que nada los supere, que puedan levantarse tomando su tiempo y lo que sea. No lo he alcanzado, diría Pablo, yo todavía, pero voy hasta esa meta, ¿sí? Pero no olvidándome nunca, porque parece que a algunos se les olvidó. A algunos se les ha olvidado porque, claro, como dentro de la iglesia parece que las cosas son todas vanas, entonces pretenden superarse solamente allá afuera. ¿Qué estamos haciendo de esa manera? Olvidándome que yo no estoy esperando solamente en esta vida. La idea de que Cristo vino no era solamente a darme un esfuerzo para que yo me levantara para esta vida. Hay otra vida. No nos olvidemos. No nos olvidemos y no nos olvidemos de ayudar a aquellos que se creen de que pueden superarse independientemente de lo que suceda en la iglesia. Que la iglesia necesita restaurarse, ¿cómo se dice? Transicionar, que son palabras que estamos usando últimamente. Reflexionar en un montón de cosas, porque hay un montón de cosas vanas, sí. Pero el plan de Dios era que hubiera un grupo de gente que se extendiera con su fe. Que fuera como Pablo, dijera, no lo he alcanzado todavía, pero yo voy hacia la meta y voy a llevar a otros al mismo intento. A lo mejor otros lo van a conseguir antes que yo, no lo sé, pero yo voy con la misma idea. ¿Por qué? Porque he creído. Porque mi fe no es vana. Porque mi predicación no va a ser vana. Entonces, ni se desprenda y ayude a otros que no se desprendan de la idea central de lo que es iglesia. ¿Sabe qué? Póngame el último, porfa, José. Póngame Oseas. Usted ya lo ha leído en alguna oportunidad. Oseas 4:6, creo que es Oseas 4. A ver en el 4:6. No, en el 4:6.
No, sí, así, a ver ahí mismo, ahí mismo. José, ahí mismo, súbalo. No. O bájelo. O bájelo. A ver. Un poquito más. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Porque como el alba está dispuesta a la salida y vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. Está dispuesta ese levantamiento. Y aquellos que conocemos al Señor, se nos ha dado esta disposición de levantarnos, de restaurarnos, de poder recordar, ¿sí? Poder recordar. Yo le voy a pedir a mis grandes amigos que sirvan la Santa Cena. Venga, quiero pedirles a ustedes que sirvan la Santa Cena. Porque todos necesitamos levantarnos, ¿sí? Yo quiero que piensen esto, aún no lo he alcanzado. Aún tengo que proseguir. Sírvalo. Aún tengo que proseguir. Pero necesitamos alcanzarlo. Esta mañana decía Esperanza en el WhatsApp, cada uno tome su cruz, ¿no? Sabe que en algunos estará llevar su propia cruz, cada uno con su propio drama, sus propias. Pero la cruz del Señor era por varios, no era por él solo. Y yo creo que la iglesia está llamada a no tomar solamente su propia cruz, con sus propios dramas y sus propios problemas, sino también la cruz de otros. Para poder llevarlos a otros a que entiendan, ¿sí? A que haya una lluvia temprana y una lluvia tardía. Un tiempo y tiempo. Hasta que logremos hacer visible lo invisible. Gracias. Entonces vamos a recordar hoy día, ¿sí? Recuerde esto es solamente un ritual. Lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de que Él ya lo hizo. Y que lo hizo por todos, no lo hizo por mí, no lo hizo por el águila y por el buitre, no. El buitre entra en la muerte del Señor. Entonces solamente examinémonos a nosotros mismos. ¿Sí? Padre, te bendecimos en esta hora. Señor, y no queremos que tu resurrección y que tu fe, esa que nos diste, Señor, sea vana. Señor, por eso en este día, Padre, como tú dijiste, si es necesario, háganlo para recordarlo. Recuérdenlo que por todos lo he hecho. Señor, hoy hacemos partícipe, Señor, de esto, recordándonos que lo hiciste por mí, que lo hiciste por otros. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos, Señor, que en algún momento podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ahora soy perfecto, porque he logrado alcanzar el lugar que me correspondía. Ahora sí entiendo de que nadie es mi enemigo, que tenía que tener cuidado de mí mismo nada más, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis preocupaciones, de mi mal genio, mi mala actitud, mi depresión, mi angustia. Señor, no quiero hacer vana mi fe, quiero en este día
hacer memoria de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y es más, quiero extender mi memoria aún antes de la fundación del mundo, porque por fe lo quiero creer. Estaba contigo, Señor. Y quiero volver a esa gloria. Quiero regresar a esa gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuera. No quiero dejar de lado esa fe, ni quiero que otros dejen de lado esa fe. Queremos exaltarte y elevarte como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Te bendecimos en esta mañana y hacemos memoria, Padre, comiendo de este pan, en tu nombre, Jesús. Gracias por esa sangre, Señor. Lo cubre todo, lo limpia todo, lo purifica todo, lo renueva todo. Gracias, Señor. Hoy bebemos de ese pacto para recordar, Señor, que tenemos un pacto en la tierra contigo y un pacto eterno, el cual no saldrá de nuestra memoria, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Vamos a cantar algo ahora. Algo que agradezca al Señor lo que